Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a hacer un resumen de lo que son los números complejos, ¿vale? Porque son necesarios para poder analizar circuitos en alterna. Vamos a verlo. Bien, siempre hemos visto los conjuntos numéricos, ¿vale? Empezamos a ver desde los números naturales, que como sabemos empiezan desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Estos son el conjunto de los números naturales. Posteriormente vimos los números enteros, en los que tenemos menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Esto es el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números racionales, Q, son todos los números que se pueden escribir como fracción. Por ejemplo, podemos tener menos 2, menos 3 medios, 0, 1 medio, 1,67, bueno, lo que sea, ¿vale? Todo esto son números racionales. Y tenemos también los números reales, por ejemplo, tenemos menos 2, menos 1, 0, 1, raíz de 2, pi, etc. Estos son números reales. Si os dais cuenta, cada conjunto, ¿vale?, contiene al anterior, es decir, el conjunto de los números enteros, ¿vale?, son los números naturales más el 0 y todos los negativos. El conjunto de los números racionales son todos los números enteros más todos los números fraccionarios, ¿vale? El conjunto de los números reales son todo el conjunto de los números racionales y además los números irracionales, es decir, como raíz de 2 o pi, que no se pueden escribir en forma de fracción porque son irracionales. Bueno, esto es algo muy básico prácticamente de primaria, ¿vale? Dentro hay un conjunto mayor, ¿vale?, a esto, que son los números complejos, ¿vale?, que acogen a todo este conjunto, ¿vale? Son los números complejos. ¿Por qué? Pues porque necesitamos definir de alguna manera números que no son reales. Por ejemplo, la raíz de un número negativo no es real, no pertenece a los números reales, ¿vale? Entonces, tiene que existir alguna forma de definir esta raíz de menos 2, porque a veces es necesaria en matemáticas o en física, como en este caso, ¿vale? De ahí surge la necesidad de definir lo que se llama la unidad imaginaria, I. Unidad imaginaria, que viene definida como I igual a raíz de menos 1, ¿vale? Se define de esa manera, de tal manera que podemos definir I cuadrado es igual a menos 1, ¿vale? Si recordamos, no existe ningún número real que al elevarlo al cuadrado nos dé un número negativo. Sin embargo, en números imaginarios, sí. Entonces, ya podemos definir un número complejo. Estos son los números imaginarios, es decir, los números que son irreales, ¿vale? Existen números reales y números imaginarios. El conjunto de todos, números reales y números imaginarios, son los números complejos. Bien, en su forma rectangular, lo vamos a poner por aquí, porque existen varias formas de representar números complejos. Yo digo que no voy a detallar mucho esto porque esto es algo de secundaria y no viene ahora en estudio. Pero bueno, en su forma rectangular podemos definir un número complejo z, ¿vale?, como x más i, donde z es un número complejo, ¿vale?, que está definido por su parte real, que es x, es parte real, ¿vale?, que es un número real cualquiera. Y es la parte imaginaria, porque multiplica a la unidad imaginaria, que es raíz de menos 1. ¿Vale? Así se define un número complejo, en su forma rectangular, z igual a x más i por i. Entonces, como veis, un número complejo está compuesto de una parte real y una parte imaginaria. Bien.
Bueno, esto es en forma rectangular, pero un número complejo también se puede describir en forma polar. En forma polar se puede definir z como r, que es una magnitud, por una fase o ángulo. Esto es una forma polar, ¿vale? Donde z es número complejo, de nuevo, r es magnitud, ¿vale? La magnitud del número complejo, y phi o z, bueno, como lo pongamos, es la fase o ángulo del número complejo, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, si detalláis un poco más, si veis más cosas de números complejos, veréis que se pueden representar en un eje imaginario, ¿vale? Donde irán representando también una especie de circunferencia, igual que la trigonometría, ¿vale? Para calcular la forma polar, pero bueno, yo no me voy a parar en todo eso porque eso ya te digo que no es del curso de análisis de circuitos que estamos viendo, eso es más de matemáticas y bueno, podéis consultarlo en cualquier libro de matemáticas si tenéis alguna duda o buscar un poco en internet información sobre números complejos, ¿vale? Yo me voy a parar en las cosas que son estrictamente necesarias. Bien, aquí tenemos una forma rectangular, forma polar, y ahora vamos a ver una forma exponencial del número complejo. Forma exponencial, que también es importante saberla. La forma exponencial se representa como z igual a r por e elevado a i z o phi. Bueno, da igual. Donde volvemos a lo mismo, z es un número complejo, si os dais cuenta está muy relacionada con la forma polar, ¿vale? R es la magnitud y z es el fase o el ángulo, ¿vale? Si os dais cuenta ambas son similares, ¿vale? La forma polar y la forma exponencial. Nosotros en análisis de circuitos utilizaremos más la forma polar, ¿vale? Y la forma rectangular, más que la exponencial, pero bueno, que sepáis que también se utiliza, ¿vale? La forma exponencial. Y de hecho en alguna ocasión la utilizaremos. Bien. Bien, lo que nos interesa ahora es saber cómo cambiar entre estas formas, ¿vale? De polar a rectangular o de rectangular a polar. Vamos a ver el primer caso. Tenemos un número complejo en forma polar, r phi, ¿vale? Queremos pasarlo a la forma x más i, ¿vale? La forma rectangular. Bien, pues es tan sencillo como que x es igual a r coseno de phi, ¿vale? E i es igual a r seno de phi. Fijaros lo relacionado que está con la trigonometría, ¿vale? Con lo cual podemos decir que este número sería z igual a r coseno de phi más r seno de phi por i. Vale, voy a poner aquí delante de i. ¿Vale? Esa es la forma de pasar un polar a un rectangular. Sencillo, ¿no? Pero es la forma de pasar un rectangular a un polar. Pues en este caso tendremos 4 casos diferentes, ¿vale? El caso 1 sería, tenemos que conseguir que x más i por i sea igual a r phi, ¿vale? En el primer caso que hemos dicho, tenemos que el ángulo está en el primer cuadrante, ¿vale? En el primer cuadrante de nuestros ejes de coordenadas. Es decir, tenemos nuestros ejes por aquí, ¿vale? Tenemos que el número complejo estaría aquí, y imaginemos que esto es, bueno, esto es xy, o lo que es la parte real y el eje imaginario, ¿vale? En coordenadas polares, o en coordenadas complejas. Real, imaginario, ¿vale? Entonces este es nuestro número complejo, ¿vale? Que tiene su parte real y su parte imaginaria. Bien. Si os dais cuenta, x e y, estos son las coordenadas rectangulares, ¿vale? Y lo que es la longitud de este vector que tenemos aquí, esto sería r, y el ángulo que forma será phi, bueno, phi o z, ¿vale? Y esa sería la forma polar. Entonces, en este caso, que estamos en el primer cuadrante, lo voy a poner aquí, primer cuadrante, es tan fácil como que r lo podemos sacar de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Fijaros que tenemos aquí un teorema de Pitágoras, ¿vale? Porque tenemos x
que nos lo dan porque estamos en la forma rectangular y nos queremos pasar la polar. Entonces tenemos X y tenemos Y. Tenemos este valor y tenemos este. ¿Podemos calcular este? R, sí, con el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, R igual a la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Bien, y el ángulo lo podemos calcular perfectamente. Si tenemos el valor de X y tenemos el valor de Y, tenemos el valor de los dos catetos, con lo cual la tangente de este ángulo, ¿vale?, será igual a I. Fijaros, la tangente del ángulo será igual al cateto opuesto y dividido entre el cateto contiguo, X, ¿vale? Con lo cual el ángulo φ será el arco tangente de I partido X. Arco tangente de I partido por X. Sí. Y ahí podríamos pasar de la forma rectangular a la polar. Bien, pero ahora fijaros en el segundo caso. Caso 2. Ahora imaginemos que el ángulo lo tenemos en el segundo cuadrante, ¿vale? Aquí hemos visto primer cuadrante y aquí voy a poner segundo cuadrante. Bien, en el segundo cuadrante nos encontraremos con que tenemos esta expresión, z igual a menos x, porque estamos en el segundo cuadrante, más y por y, ¿vale? Entonces, fijaros ahora tendremos esto. Tendremos que z está por aquí, ¿vale? El valor de x será negativo y el valor de y será positivo, ¿vale? Y el ángulo estará por aquí, φ, respecto del eje x, ¿vale? Bueno, miento, no, este no es φ, realmente será un ángulo z, ¿vale? Y φ será este, ¿no? Entonces, si os fijáis, es sencillo porque la r se calcula igual, ¿no? R será igual a la raíz de menos x al cuadrado, que será igual que x cuadrado más y cuadrado. Este le tenemos igual. Pero el ángulo φ será igual a 180, ¿vale? Menos este de aquí, menos este, ¿vale? O sea, menos z. ¿Y eso que es lo mismo? ¿Y cuál es el ángulo z? Precisamente el arcotangente de y partido x, ¿vale? Entonces 180 menos la arcotangente de y partido x, ¿vale? Y este será nuestro segundo caso. En el caso de que el ángulo esté en el segundo cuadrante. En el caso 3, que estemos en el tercer cuadrante, bueno, pues simplemente es analizar un poco la circunferencia, ¿vale?, que vamos formando. Pero bueno, en este caso nos encontraremos con que z es igual a menos x menos y por y, ¿vale? Ahí estaremos en el tercer cuadrante, con lo cual la r volverá a ser la misma, x cuadrado más y cuadrado, y el ángulo será igual a 180, en este caso, pero más el ángulo, ¿vale?, más φ. Es decir, 180 más la arcotangente de y partido de x, porque habremos pasado el 180 y un trozo más. Aquí es 180 y un trozo menos, ¿no? Se entiende perfectamente, ¿no? Y por último, en el cuarto cuadrante, caso 4, tendremos lo mismo, que r será igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado, y el ángulo será igual a 360 menos el ángulo φ, ¿vale? Es decir, una vuelta entera menos un poquito. O lo que es lo mismo, 360 menos el arcotangente de y partido x, ¿sí? Entonces podremos representar el número polar como r de z, ¿vale?, sabiendo que este ángulo estará entre 270 y 360, ¿vale? O podemos representar también como r menos φ, ¿vale? Pues también podemos representar este otro en negativo, ¿vale?, y ponerlo aquí. De cualquiera de las dos maneras estaría bien. Podemos poner o el ángulo, fijaros, porque si tenemos este cuadrante y tenemos un ángulo por aquí, ¿vale?, y viene por aquí todo este ángulo, ¿vale?, este ángulo es lo mismo que, por aquí, que 360 menos este trozo, que le vamos a llamar z, ¿ve? Todo este ángulo es 360 menos el trocito ese. Pero también podemos decir que ese ángulo, si tenemos aquí
Si este es z, este ángulo será menos z. ¿Sí o no? El mismo, pero al revés. ¿Estamos? Entonces, de cualquier manera, nos vale. O ponemos todo este, o ponemos en menos este trocito, ¿vale? Porque está por debajo. De cualquier manera, es válido. Bien, ahora vamos a ver las operaciones con números polares. O sea, perdón, con números polares, con números complejos. En primer lugar, vamos a ver la suma y la resta, ¿vale? Por conveniencia, es siempre mejor hacerlo en forma rectangular, ¿vale? Es más sencillo. Entonces, si necesitamos hacer una suma o una resta, pasamos los números a forma rectangular y sumamos o restamos. ¿Por qué? Porque si tenemos dos números, z1, x más y por y z2, bueno, esto es x1 y 1y, y z2 igual a x2 más y2y, la suma z1 más z2 será igual a las partes reales, x1 más x2, más las partes imaginarias, y1 más y2, y, ¿vale? Esta sería la suma. Por tanto, esto es mejor hacerlo en forma rectangular, porque en polar es mucho más complicado. La multiplicación es mejor hacerlo en forma polar, ¿vale? Es recomendable hacerlo en forma polar. ¿Por qué? Porque si os dais cuenta, si esto empezamos a multiplicar z1 por z2, ¿vale? Tendríamos que empezar x1 por x2, x1 por y2y, luego x2 por y1y, y x2 por x1, todo eso, reordenarlo de alguna manera, bueno, un jaleo, ¿vale? Y sin embargo, en forma polar es muy sencillo, porque si tenemos z3 igual a r3 phi 3, y tenemos z4 igual a r4 phi 4, ¿vale? Pues esto, z3 por z4, será igual a, multiplicamos los argumentos, r3 por r4, y sumamos los ángulos, phi 3 más phi 4. Y es súper sencillo, ¿no? Por eso en forma polar es mucho más recomendable. Ejemplo, imaginemos que tenemos 5 20 grados y tenemos 7 menos 10 grados, ¿vale? Pues la multiplicación de ellos sería 5 por 7 por 5, 35, ¿vale? Y 20 menos 10, 10 grados. Ese sería el producto de ambos. Muy sencillo de calcular, ¿no? Bien. La división también es recomendable hacerla en polar, ¿vale? Porque si tenemos z3 igual a r3, por la misma razón que la multiplicación, ¿vale? Y z4 igual a r4 con phi 4, ¿vale? La división z3 partido z4 será igual a la división de los argumentos, ¿vale? O de las magnitudes, r3 partido r4, y se restan los ángulos, ¿vale? Así de sencillo. La inversa de un número complejo también en forma polar es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, si tenemos z igual a r phi, pues podemos decir que z a la menos 1, que es la inversa, será igual a 1 partido por z, ¿no? O lo que es lo mismo, 1 partido r menos phi, basado en precisamente esto, en la división, ¿no? Igual que la división la hacemos en forma polar, por la inversa también. El conjugado es otra de las operaciones básicas de números complejos. Se puede hacer de las dos formas y es muy sencillo, ¿vale? Si lo tenemos en forma rectangular, x más y por y, el conjugado simplemente se representa como z asterisco, ¿vale? Simplemente es cambiar el símbolo del medio, ¿vale? Uno de los dos símbolos, x menos y. Eso es un conjugado, ¿vale? Si eso en forma polar, ¿qué quiere decir? En forma polar simplemente es dejar el argumento y cambiar el signo al ángulo, ¿vale? Eso es un conjugado. La raíz también conviene en forma polar, es más sencilla, ¿vale? Porque en forma rectangular es más compleja. Podemos decir que raíz de z será igual a la raíz de r, que es el argumento, y el ángulo lo ponemos como phi medios, ¿vale? Y así calculamos una raíz con números complejos. Bueno, como pequeño ejemplo, vamos a convertir, por ejemplo, este número, z1,
3 menos 4i, le vamos a convertir a forma polar, ¿vale? Como observamos, la parte del eje imaginario está en negativo y la parte del eje X está en positivo, con lo cual, ¿en qué cuadrante estamos? Estamos en el cuarto cuadrante, ¿vale? Cuarto cuadrante. Bien, pues es sencillo, ¿no? Porque la R será igual a la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, menos 4 al cuadrado, que es 16, o lo que es lo mismo, raíz de 25 igual a 5. Y el ángulo, ¿vale?, será igual, yo siempre lo hago de esta manera, podemos hacer 360 menos el arco tangente, ¿vale? Yo siempre hago menos el arco tangente, ¿vale? ¿De cuál? De i partido x, 4 tercios, o lo que es lo mismo, menos 53,13 grados, con lo cual podemos decir que z1 es 5 menos 53,13 grados. Ese es el ángulo. Si ahora tenemos uno en polar, Z2, por ejemplo, tenemos 40,305, ¿vale? Lo queremos convertir a forma rectangular, pues nada, tan sencillo como X será igual, queremos llegar a esto, ¿no? A X más Y por Y. Entonces X será igual a 40, que es la magnitud, por el coseno del ángulo, de 305. Esto nos da 22,94 si lo hacemos con la calculadora. Y la Y será igual a 40 por el seno de 305. Y esto nos dará menos 32,77. Entonces igual a 22,94 menos 32,77. Si os fijáis, cuadra que estemos en el cuarto cuadrante, porque igual que este número, ¿ves?, el negativo es el imaginario, pues estamos también en el cuarto cuadrante. De hecho, el ángulo 305 está en el cuarto cuadrante. Si nos lo encontramos, por ejemplo, en forma exponencial, 10 por elevado a menos 30j, que se suele poner, la unidad imaginaria a veces la voy a encontrar como j y a veces como i, ¿vale? Dependiendo lo que estemos calculando. De hecho, es muy común en el análisis de circuito que la encontremos como j, ¿vale?, la unidad imaginaria. Pues nada, calculamos la x, que será 10 coseno de menos 30, veis que es igual, ¿no? 10 coseno de menos 30, 8,66. Y la y será igual a 10 seno de menos 30, que será menos 5. Por tanto, podemos decir que Z3 es 8,66 menos 5i, ¿vale? Esto es sencillo. Bueno, viendo esto que es sencillo convertir, creo que no hace falta hacer muchos ejercicios de operaciones, creo que vamos a saber hacerlas, ¿no? Simplemente si tenemos sumas o restas, pues lo hacemos en forma rectangular, si tenemos multiplicaciones o divisiones, lo hacemos en forma polar. Pues nada, hasta aquí los números complejos. Nos vemos en el siguiente vídeo.